24 horas ha durado la suspensión de la vacunación con AstraZeneca. Oficialmente se reanuda esta tarde, pero por la mañana ya se ha estado vacunando a quienes se han acercado, les tocase o no, a los puntos habilitados. De nuevo ha habido más espontaneidad que información. Vayan colocándose en la cola, como están, y vayan pasando, Castilla y León retira la suspensión, vuelve a vacunar con AstraZeneca y sin cambios en lo previsto. Se vuelve a convocar a los mismos citados ayer y a los de los próximos turnos. Personas de entre 60 y 65 años. Es el grupo de edad para el que las comunidades y el Ministerio han limitado esta vacuna tras escuchar a la Agencia Europea del Medicamento. Se ha creado un miedo innecesario. Éramos todos mayores de 60. Queremos saber qué es lo que tenemos que hacer. Aquí no hay un municipal, no hay nadie. Yo iba a venir por la tarde, si no me llegan a avisar estas amigas. Hola, ¿cómo están? No había riesgo para los 8.000 convocados ayer en Castilla y León que se quedaron sin vacunar, porque están dentro del grupo de edad al que ahora se prescribe AstraZeneca. Esto es, personas de entre 60 y 65 años. Aún así, la Junta defiende su postura, su decisión de ayer y entiende que el Consejo Interterritorial la corrobora. Rubén Hernández. La Junta se siente respaldada por ese acuerdo anoche entre comunidades y Ministerio de Sanidad, pero el Gobierno regional también asume que ayer se provocaron muchos problemas a los ciudadanos. Por eso se pide disculpas, aunque se vuelve a defender su decisión ayer fue la correcta. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Evidentemente, en esa toma de decisiones pesó mucho el ser médico y pesó mucho el principio de no maleficencia. La comunicación hoy también ha sido, digamos, confusa. De hecho, para no causar mayores trastornos, se ha vacunado ya por la mañana en aquellos sitios donde no estaba previsto hasta la tarde. Y hoy hay otros afectados por los cambios en los grupos de edad de AstraZeneca. Son los ya vacunados. Esperando noticias cada día de lo que nos va a pasar. Sí, a veces no separan, quizá un poquito más de claridad por parte de las autoridades sanitarias. Los miles de personas menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca tienen ahora dos opciones, o bien recibir la segunda dosis con una vacuna diferente o dejarlo tan solo en una dosis si se demuestra que solo con la primera ya hay una eficacia del 70%. Enseguida ampliamos la información. La Fiscalía de Valladolid no aprecia mala praxis en el caso de Lidia González. La joven burgalesa falleció después de esperar meses los resultados de un tumor cerebral. Es el primer caso de supuesta desatención sanitaria durante la pandemia sobre el que se pronuncia la Fiscalía. Son un nuevo fenómeno en Internet, plataformas que nos incitan a convertirnos en brokers. Pero no es un juego. El 80% de quienes invierten su dinero lo pierden. Y lo que es aún peor, pueden caer en una adicción similar a la ludopatía. Lo que hemos visto es que el proceso que tiene la ludopatía bursátil es muy similar, por no decir totalmente paralelo a lo que es una ludopatía habitual, a juego de azar. Y tras varios días de sol, el tiempo ha cambiado, han llegado nubes y las primeras lluvias. Francisco, ya lo dijiste. Sí, Pilar, buenas noticias para el campo. Esas nubes dejan las primeras lluvias y no solo por eso, sino también porque actúan de tapadero durante la noche, las heladas van a menos. Esas lluvias van a extenderse durante la tarde a más zonas, pueden ser tormentosas en Valladolid, Ávila y Segovia, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy les contamos qué será de ellas, de las pocas que quedan, desterradas por los móviles y convertidas casi en reliquias cuando no desvencijadas. Ni una llamada a la semana registran con lo que fueron en los años 70 y 80 del siglo pasado. Van a empezar a vacunar, ¿vale? Van a empezar a vacunar. ¿Va a llevar algún orden? No sabemos nada. Bueno, yo lo único que les diría es que se vayan colocando por favor en fila, pero sí que van a empezar a vacunar, ¿eh?
Ese vigilante de seguridad ha sido la única autoridad de la que hoy han recibido información quienes a primera hora y en medio de la confusión se acercaban al Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid. A esa hora, sobre las 9:30, ya se había vacunado a casi una decena de personas en León, en el Palacio de Exposiciones, lo que están viendo. Y había recelos por las dudas sobre AstraZeneca y por los vaivenes de las autoridades sanitarias. Se queda la duda esa, que como a las 9 de la mañana la quitan y a las 6 de la tarde la vuelven a poner. No vengo muy convencida, pero bueno, hay que ponérsela. Porque están jugando con nosotros. Si empiezas con las dudas, entonces, ¿qué haces? Entonces dices, bueno, pues habla, lo que sea. La Junta levanta la suspensión cautelar sobre AstraZeneca después de que el Consejo Interterritorial de Salud acordara anoche limitar la vacunación con este suero al grupo de edad de entre 60 y 65 años. Es decir, 24 horas después vuelve a convocar a los que ayer desconvocó atropelladamente. Hoy la Junta defiende lo hecho y se siente reforzada. Rubén Hernández. Totalmente reforzada. De hecho, la Junta insiste, ayer se actuó con prudencia, con mucha cautela y pensando únicamente en el bien de los pacientes. El Gobierno regional pide disculpas por los problemas causados a muchos ciudadanos, pero dice el vicepresidente de la Junta que estaban preparados para las críticas y que ayer la prioridad era salvar vidas y no tanto los retrasos que pudiera tener el proceso de vacunación. Perdimos ayer unas horas, y es verdad, en un conjunto de más de un año de lucha contra la pandemia, pero lo que nos preocupaba ayer no era perder unas horas, sino haber perdido unas vidas de una manera innecesaria si hubiéramos tenido una reacción adversa grave, sabiendo, como sabíamos, que podía quedar fuera de indicación en algunos grupos de edad o en algunos grupos de pacientes. Y ahora mismo la situación es la que van a ver. La vacunación con AstraZeneca no se ha reanudado con uniformidad en todas las provincias. Cada delegación territorial está marcando sus propios tiempos. En Ávila, en Soria y en Zamora no se retoman hoy las vacunaciones que estaban previstas antes de la suspensión. Se espera de momento. Sí se ha reanudado ya la administración de AstraZeneca en León, como veíamos antes, han sido los más madrugadores. En Segovia se va a hacer esta tarde y también se ha reanudado en Valladolid, en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde se ha vuelto a vacunar desde primera hora a los que habían ido independientemente de que les tocara ayer u hoy. Reyes Cabero, cuéntanos. Sí, aquí no está previsto reanudar la vacunación hasta las 3 de esta tarde, pero desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana, se han acercado hasta aquí personas, tanto del turno de hoy como los de ayer, simplemente para ver qué es lo que iba a ocurrir, por lo que se ha decidido abrir las puertas y reanudar esa vacunación tan solo para no hacerles volver a casa. Lo cierto es que la noticia se ha difundido rápidamente y hasta aquí se han acercado durante toda la mañana formando largas colas para recibir esa vacuna. Ahora mismo están formando cola para empezar a entrar a las 3 de la tarde cuando se va a reanudar esa vacunación. Esta era la imagen del Miguel Delibes a primera hora de la mañana. Yo tenía cita para hoy. Entonces hemos venido igual. Por si acaso, porque como he oído por la televisión que decían que iban a abrir. Les faltaba información y han decidido esperar en la puerta, aunque dentro de las instalaciones... Nadie, absolutamente nadie. La duda principal era esta. ¿Con quién? ¿Con las personas de ayer o los que estamos citados hoy? Y también había quien no se podía quedar a esperar. Yo seguramente esté un rato más porque tengo que ir a trabajar, claro. Yo no puedo estar aquí toda la mañana. Hasta que ha ocurrido esto. Y esto. Acto seguido se ha corrido la voz entre conocidos y los que ya estaban prevenidos se han colocado en la fila. Por ver si efectivamente hoy empezaban a vacunar con muy pocas esperanzas y de repente han empezado, pues fenomenal. Tenía de 9 a 11, pero luego he pensado, bueno, pues voy a ver qué pasa porque si la reanudan. Con aviso o sin él, los que se han vacunado durante la mañana del jueves han sido sin duda los más rápidos. Los carteles puestos de ayer. No vienen, no se dignan ni cambiar el cartel de información. Yo creo que hoy, pues entre las 8 y las 9 sí que podía haber habido un comunicado. La forma de avisar y la forma de gestionarlo, pues hombre, un poco penosilla, ¿eh?
La vacunación se ha reanudado de forma espontánea y pese a que simultáneamente las autoridades nos decían a los periodistas que no se estaba haciendo ni se iba a hacer hasta mañana. Reyes, las críticas de nuevo se han centrado en la ausencia de comunicación. Sí, es que hasta las 12:30 aproximadamente no ha habido ninguna comunicación oficial. Hasta ahora tampoco podemos ver nada a través de redes sociales. Lo cierto es que el delegado territorial de la Junta en Valladolid explicaba esta mañana cuál era el procedimiento, cómo tenían pensado organizar los tiempos de información y de reanudación, pero todo se ha precipitado cuando la gente ha comenzado a llegar sin previo aviso. Un desarrollo de los acontecimientos que no ha convencido mucho, por lo menos al alcalde de Valladolid, que ha criticado la gestión. En principio la idea era reanudar a partir de las 3 de la tarde, manteniendo el calendario y reubicando a las personas que no habían podido vacunarse ni ayer ni esta mañana. Lo que hemos decidido también al mismo tiempo es esta mañana abrir las puertas del Delibes para todas aquellas personas que se hubieran desplazado desde diferentes puntos de la provincia, para no obligarles a volverse. Entonces esta mañana se ha estado vacunando. Estamos asistiendo un poco a la ceremonia de la confusión de manera constante con la Junta de Castilla y León. En fin, yo creo que a la vista de todos está, ¿no?, lo que está sucediendo, ¿no? Y es una pena. En Segovia, la confirmación de lo que iba a pasar con la vacunación prevista para esta tarde no ha llegado hasta el último momento. La intención es volver a vacunar en el Pedro Delgado dentro de unos minutos, a partir de las 3 de la tarde. Laura Hernández. Pues sí, aquí también hablamos de una jornada de confusión porque hasta hace apenas una hora no hemos conocido la notificación oficial de la reanudación de estas vacunaciones con AstraZeneca y comenzarán en apenas unos minutos, como bien decías, a partir de las 3 de la tarde. Están llamados todos los segovianos nacidos en 1956 y 1957 que aún no han recibido la vacuna, mutualistas y procedentes de seguros privados. Lo que no está tan claro es cuál será la respuesta debido a la premura en este llamamiento y también a las dudas surgidas en las últimas horas por la vacuna. Los expertos insisten en la importancia de que todos nos vacunemos contra la COVID-19 y en la seguridad de todas las vacunas que se inoculan en España en este momento. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu hablaba sobre lo que significa esta campaña masiva de vacunación. ¿Para qué se vacuna una persona? Una persona no se vacuna para estar 7 días en casa o 14 con dolor de cabeza y con fiebre o febrícula. Una persona se vacuna para no ir a la UBI, para no ir a un hospital y estarse 30 días, para no fallecer de COVID. Y en eso, las vacunas que hay ahora, prácticamente todas las que hay en la Unión Europea, tienen porcentajes cercanos al 100% de efectividad. Profesores, policías, bomberos, psicólogos, trabajadores, en definitiva de los denominados grupos esenciales, ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Y el grueso son menores de 60, es decir, el suero anglo-sueco no se les administraría ahora con el nuevo criterio. De ahí las dudas que hoy a muchos les asaltan. Esperando noticias cada día de lo que nos va a pasar. Sí, a veces no, se paran, quizá un poquito más de claridad por parte de las autoridades sanitarias. Preocupa un poco los cambios de opinión. Ellos, los ya vacunados, son los principales afectados por la nueva prescripción de AstraZeneca, especialmente los menores de 60 años. La Comisión de Salud Pública es la que va a decidir si se ponen o no la segunda dosis. David Aragonés. Sí, así es. La Comisión de Salud Pública se ha reunido para debatir qué hacer precisamente con los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y que son menores de 60 años. Hasta el momento se han inyectado algo más de 2 millones de la vacuna británica en España y tan solo 97 han completado esas 2 dosis. Asegura la ministra de Sanidad que hay tiempo para tomar la mejor decisión porque hasta mayo no se produce
ese intervalo entre la primera y la segunda. Las dos opciones que se manejan son una segunda dosis con una vacuna diferente, como por cierto están haciendo otros países europeos, o dejarlo solo en una, si se confirma, como dice la ficha técnica de la propia compañía, que con solo una dosis tiene una eficacia del 70%. Hay más de 2 millones de personas en España esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Antes o después nos darán una solución para esto. Son psicólogos, bomberos o farmacéuticos, trabajadores esenciales que en un mes tienen que recibir en Castilla y León el segundo pinchazo. A mí no me da ningún miedo ponerme la segunda dosis de la vacuna. Si me dicen que mañana me ponen la segunda, mañana mismo voy a que me la pongan. Esa segunda dosis se administra 3 meses después. Se barajan varias alternativas. Te confiere una inmunidad del 70% y no poner una segunda dosis. La segunda vía que se está estudiando es con las 2 dosis, si merece la pena retrasar un poco en vez de hacerlo a las 12 semanas, que sea más tarde. Otra opción es completar la vacunación con otro laboratorio. Así lo van a hacer en Alemania. A los profesores de Castilla y León lo que les preocupa es que tienen que ponerle la segunda dosis en plenas oposiciones. Miles de opositores y cientos de compañeros que van a formar parte de tribunales tengan que vacunarse durante esas fechas con los efectos secundarios. En nuestro país, la Comisión de Salud Pública marcará las pautas. El Gobierno cree que este cambio no retrasa la campaña. Podamos obtener la máxima seguridad y la máxima, desde luego, protección y salvar vidas, que es lo que hace la vacuna. En la comunidad, tras esta pausa, el 10% de la población ya está vacunada al completo. La Unión Europea ha pedido a sus miembros que administren de forma coordinada la vacuna de AstraZeneca, pero su aplicación sigue siendo dispar tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento. Bélgica se ha unido a Francia y la inocula a mayores de 55 años. Otros como Alemania, Italia, Países Bajos y Estonia siguen con el umbral en los 60, mientras que Suecia y Finlandia lo mantienen desde hace semanas en 65 años. En Portugal se administra de momento a los mayores de 18. Dinamarca todavía no ha retomado la vacunación con AstraZeneca tras suspenderla en marzo, lo que también ocurre fuera del club continental con Noruega. En Reino Unido ya no se administra a menores de 30 años, a quien se ofrece otra vacuna. El gobierno dice que no trastoca sus planes y defiende la seguridad de AstraZeneca. La seguridad del sistema con esta vacuna es tan sensible que puede detectar eventos que se producen en 4 casos de cada millón. Otros países observan lo que ocurre en Europa, pero no modifican sus campañas de vacunación. Canadá mantiene el uso de AstraZeneca en mayores de 55 años y Australia en toda la población de más de 18. Se vuelve a vacunar con AstraZeneca en Castilla y León, pero la polémica política por la decisión de la Junta sigue viva. Vicepresidente y consejera de Sanidad, escuchábamos antes, han pedido hoy en su comparecencia varias veces disculpas, y también IGEA ha acusado al Gobierno de España de inacción. Rubén Hernández, volvemos contigo. Sí, porque el vicepresidente de la Junta ha defendido que la suspensión ayer de la vacunación de AstraZeneca era algo que tenía que haber hecho el Gobierno, que era su responsabilidad, pero que una vez más decidió no actuar y dejar todo ese peso en manos de las comunidades autónomas. Según IGEA, la información que tenía Castilla y León era la misma que tenía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y aún así prefirió no mirar al frente, prefirió mirar a otro lado y no actuar. El Gobierno pide disculpas una y otra vez. Pedirles disculpas por las molestias que se pudieron ocasionar ayer. Lamentar las molestias que hemos podido ocasionar a las personas que se desplazaron a los puntos de vacunación. Toca pedir esas disculpas. Pero se reafirma en su decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño, el principio de no maleficencia. Casado ha insistido en que habló en 2 ocasiones con la ministra de Sanidad. Yo comenté con la ministra que esto me tenía preocupada y ella me dijo que era mi competencia. Y el vicepresidente de la Junta ha ido más allá, asegurando que la decisión debió tomarla el Ministerio y que el resto de comunidades sabían también lo que sabía Castilla y León. El presidente del Gobierno ha decidido que es mucho más importante su rentabilidad política y electoral que liderar a la nación en sus peores momentos. Se está mucho más cómodo en la no decisión. Pero si quieren políticos de ese tipo, búsquenlos en otra parte. Ambos niegan deslealtad.
No hay unilateralidad porque no hay un cambio del plan de la estrategia nacional. Y lanzan un mensaje de tranquilidad a quienes ya se hayan vacunado estos días con AstraZeneca. Es extremadamente raro que haya un efecto secundario. La propia consejera recibirá esa vacuna por estar en la franja de edad de 60 años. Una suspensión que para el secretario regional del PSOE obedece a la incapacidad para gobernar de la Junta de Castilla y León. Según Luis Tudanca, el Partido Popular crea polémicas innecesarias, como ya sucedió con el adelanto del toque de queda. Generando dudas, miedo en un proceso de vacunación que tiene que ser seguro, que tiene que darle a la gente certezas. Pero es un modus operandi. Le responderé al señor Igea siempre que él lo necesite para satisfacer su ego. Ay, no he preguntado cuál es la que están poniendo, la Pfizer. Mira, no le he preguntado. De Pfizer, ¿no? Pfizer, la Pfizer. Es que yo, hija, a esa otra le tengo mucho miedo. Con todo lo que ha pasado con AstraZeneca, incluso los mayores de 80 años, lo acaban de escuchar, mostraban su preocupación esta mañana. Aunque a ellos les toca la vacuna de Pfizer. Más de 4.000 personas están llamadas hoy en Salamanca para vacunarse. Y Paco Gómez, ¿cuánta gente ha acudido a lo largo de la mañana? Tendremos que acabar la jornada para saber exactamente esa cifra, pero lo que queda claro es que el llamamiento de las autoridades a los mayores de 80 años de la ciudad y de la zona periurbana norte para que acudieran masivamente a esta vacunación ha tenido una respuesta contundente, porque desde bastante antes de que empezaran esas vacunaciones, a las 10 de la mañana, aquí ya se formaban largas colas, personas que venían incluso con muchísima antelación, lo cual ha complicado un poco el protocolo que se ha ido ajustando a lo largo de la mañana para permitir que alrededor de unos 2.000 mayores hayan recibido efectivamente, sin mayores incidencias, su dosis de Pfizer. Salamanca celebra su primera vacunación masiva. Lo hacía con inevitables colas provocadas por la mucha antelación con la que algunos mayores acudían a la cita. Sí, he venido con tiempo. Dudas sobre los accesos, ingenio para aguantar mejor y sobre todo esperas. Para la gente de tan mayor, tanto tiempo y tanta cola, o ella, por ejemplo, apenas puede andar. Hoy se vacunan los nacidos entre 1932 y 1937 y lo hacen con ganas. Sí, a vacunarme no me quiero morir, voy a hacer 89. Tengo 87, aunque esto que me van a hacer no me haga nada, pero el miedo me lo quita. Esta mañana sonó el teléfono a las 8 y me dice, oye Bernardo, que no tienes fiebre, vete. 20 líneas de vacunación simultánea, más de 800 personas por hora. Yo creo que les asusta antes de entrar porque como tienen que dar mucha vuelta, pero bueno, yo creo que va bien. Se controlan todos los detalles, entre otros también la calidad del aire. Porque la propia ventilación natural que tenemos diseñada nos está actuando perfectamente. Los mayores se vacunan con Pfizer. Se espera que de aquí al viernes pasen 8.000 personas, lo que significaría que todos los mayores de 80 años hayan recibido ya al menos una dosis. El mayor tiempo que pasamos en Internet y sobre todo la necesidad de ingresos en estos momentos están impulsando el auge de plataformas de inversión online. Bajo una apariencia atractiva e inofensiva, similar a la de las casas de apuestas, permiten inversiones de riesgo a personas sin la formación suficiente. Famosos invitan a los usuarios a convertirse en brokers. Aunque lo pueda parecer, no son casas de apuestas, son plataformas de trading online. Se invierte en productos complejos. Al final son productos sofisticados que replican el comportamiento de ciertos activos, pero no estás invirtiendo en ese activo en concreto. Desde apalancados a derivados, su volatilidad multiplica los riesgos. Yo creo que el negocio que hay detrás de estas plataformas se basa en que hay unos pocos que ganan, pero hay muchísimos que pierden. Más de 7 de cada 10, según las propias compañías obligadas a hacer públicos sus datos, se valen de la inexperiencia. Si hubiera un método contrastado que funcionase para este tipo de cosas, o bien no lo vendería, quien lo tuviera y quien lo conociese no lo vendería, o bien habría mucha más gente multimillonaria haciéndose rico con ese método, ¿no?
Por eso es importante contar con asesoramiento. Solo inversores profesionales tienen la capacidad, el conocimiento y las herramientas para tener información inmediata y sobre todo la dedicación en exclusiva para poder realizar este tipo de operaciones. Además operan bajo marcos regulatorios privilegiados. eToro opera bajo la regulación de Chipre, ofrece a veces para ciertas operativas la regulación australiana, que es más flexible. E incluso a veces ni siquiera están amparadas bajo el paraguas de la ley. Algunas webs como esta muestran solo las reguladas. No solo es un problema económico, también genera una adicción importante. En la Asociación para la Ayuda y Prevención de la Ludopatía han recibido varios casos de inversores en bolsa. Y tenemos todo tipo, gente que a lo mejor se gasta su sueldo, que es un trabajador normal, a chavales que están haciendo 2 carreras y son familias con poder adquisitivo grande. Los afectados tienen las mismas pautas que otras ludopatías como el póker online o las apuestas. Empiezan a operar y lo que hemos visto es que el proceso que tiene la ludopatía bursátil es muy similar, por no decir totalmente paralelo a lo que es una ludopatía habitual a juego de azar. Muchas veces tienen que ser las familias las que den la voz de alarma porque ellos mismos no reconocen tener problema alguno. Lo más importante es ser consciente de cuál es su situación económica, porque forma parte de la patología el intentar negar o minimizar el daño económico y el daño personal que está generando, ¿no? El primer paso de la terapia es conseguir la abstinencia para facilitar la vuelta a la normalidad. Intentamos rehabilitar los vínculos que se han dañado. Una persona que está metida en este problema de esa ludopatía bursátil, se aísla, termina aislándose de toda la familia, de los amigos. Las terapias, primero grupales y después individuales, suelen durar de media hasta 24 meses. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una ley del tercer sector destinada a las entidades y colectivos dedicados a la atención y protección de los más vulnerables. En Castilla y León está formado por 3.300 entidades que tendrán un nuevo marco para garantizar su financiación, su trabajo en red o la participación del voluntariado. Una ley que se ha diseñado con la colaboración del sector. Garantiza la sostenibilidad del sector, garantiza su estabilidad, sobre todo de cara al futuro. Establece diferentes fórmulas de colaboración económica, de manera que se pueda garantizar esa estabilidad, esa sostenibilidad financiera a través de la concertación social. España no crecerá tanto como esperaba el Gobierno para este año. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha anunciado que va a rebajar su previsión de crecimiento, que fue del 7%, aunque no ha concretado cuánto. La causa es el impacto de las restricciones de la tercera ola. Atención a los datos porque Castilla y León se acerca peligrosamente a la barrera de los 500 casos diarios. Ha pasado una semana del Jueves Santo y se nota el incremento. Hoy se suman 488 contagios y hay que lamentar el fallecimiento de 3 personas. Y atentos también a la situación en los hospitales. 4 provincias de Castilla y León se encuentran en riesgo muy alto por ocupación de pacientes COVID en la UCI. Soria lidera esta estadística, rozando el 50%. La situación en las UCIs de Castilla y León se complica. Soria lidera la tasa de ocupación de pacientes COVID con un 47%. Son 8 los ingresados con coronavirus en este Hospital Santa Bárbara, pero es que si miramos a la tasa de ocupación total de la UCI aquí en Soria estamos hablando de un 93% respecto a su dotación habitual. Además de Soria, otras 3 provincias en Castilla y León tienen un índice de ocupación COVID de ingresados en la UCI muy alto. Son Palencia con un 38% y Valladolid y Segovia con un 32%. Y acabamos de saber que la Junta retira el decreto que permitía reorganizar turnos, horarios y funciones del personal sanitario para hacer frente a la pandemia y que había suscitado rechazo en este sector. El Gobierno regional dice que lo retira porque ya no es necesaria su aplicación y así, como van a escuchar, lo anunciaba el vicepresidente IGEA. Se trata del decreto 2/2020 de 12 de noviembre del presidente de la Junta de Castilla y León como autoridad competente y delegada por el que se regulaban las prestaciones personales obligatorias para los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León.
La Fiscalía de Valladolid archiva las diligencias abiertas para investigar la muerte de una joven de 22 años tras ser operada de un tumor cerebral durante la primera ola. No aprecia mala praxis y remite el caso a la Fiscalía de Burgos. La familia de la joven anuncia que presentará una denuncia en el juzgado. Lidia González falleció sin recibir ningún tratamiento. Me parece increíble que digan eso después que me han operado a mi hija allí, me la han mandado a casa sin saber la clase de tumor que tenía, que lo han mandado a León y que todavía me digan que no ha habido ni negligencia ni mala praxis. Alemania y Austria son los primeros países en comercializar el nuevo medicamento de MagScience contra el cáncer que acaba de validar la Unión Europea. Se produce en su planta del Parque Tecnológico de León, que hoy ha visitado el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Las ayudas financieras del Gobierno han hecho posible un proyecto que refuerza a la empresa e impulsa su crecimiento en León y en España. Pedro Sánchez ha iniciado en Angola una pequeña gira en África que también le llevará a Senegal. Esta mañana se ha reunido en Luanda con el presidente angoleño y ha participado en un foro económico en el que ha alentado a las empresas españolas a que inviertan en este país. El presidente del Gobierno cree que es un buen paso en la internacionalización comercial que ayudará a paliar los efectos económicos de la pandemia. Que España, al contrario, lejos de olvidarse de África, quiere mirar cada vez más a África. Vamos a alentar a las empresas españolas a que apuesten por su internacionalización en el mercado de Angola. El Partido Popular ha criticado este viaje a Angola del presidente Sánchez en el momento en el que dice se complica la vacunación con AstraZeneca. Además, Pablo Casado insiste en negociar y tramitar una reforma legal express antes de que termine el estado de alarma el 9 de mayo para dar seguridad a las comunidades autónomas. Esto tardaría en hacerse 15 días, si se hace por procedimiento de urgencia y artículo único. 15 días. Y yo lo que digo es que a tiempo estamos, de aquí al 9 de mayo, de hacerlo. Porque el 9 de mayo las comunidades autónomas no van a tener ningún marco legal. El Rey ha presidido este mediodía la entrega de los premios CEPIME, que reconoce la labor de las pequeñas y medianas empresas. La Confederación ha puesto a la Casa Real como ejemplo de la moderación que necesita el país. El monarca les ha agradecido su sacrificio para mantener los negocios durante la pandemia, porque asegura son la base de la economía. También ha reconocido el sentido cívico que están teniendo los españoles para afrontar tiempos difíciles. En su pleno apogeo en España a finales del siglo pasado había más de 55.000 cabinas telefónicas. Ahora solo quedan 14.000, apenas 800 en Castilla y León. Y ya tienen fecha de caducidad porque el 31 de diciembre expira la obligación de Telefónica de mantenerlas. De hecho, hace años que nadie las utiliza realmente. En Cantalejo, en Segovia, se colocó la primera cabina de la comunidad. Era 1929 cuando se inauguraba la primera cabina de teléfono. Hoy, casi un siglo de vida después, el pueblo de Cantalejo, en Segovia, ya no guarda ese recuerdo. De las que quedan en pie, muchas no funcionan, otras están desvalijadas y el resto apenas se utilizan. ¿No ha vuelto a utilizarla? No, desde el móvil nada. Ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. La verdad es que hace muchos años ya. Ya lo ven, por mucha gente que pase, nadie descuelga este teléfono. Cabinas como esta dejaron de ser rentables hace 8 años. Apenas registran una llamada a la semana. Pasaron de ser algo insustituible a ser más un objeto romántico. De hecho, más del 80% de la población reconoce no haberlas usado nunca. Hasta después de verano, la ley obliga a Telefónica a dar el servicio universal, a tener una cabina por cada 1.500 habitantes. A partir de esa fecha y con la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones, desaparecerán.
Esto es como un monumento que nos han dejado aquí en el 4 de marzo. Muchas veces ni funcionaban, estaban con las monedas atascadas. Y tenías que darse a la máquina a ver si seguía, porque ya no tenían monedas. Las cabinas han quedado obsoletas en medio de la calle. Lejos quedan estas imágenes de los años 80, de cuando servían de refugio también, de conversaciones clandestinas. El mundo taurino ha homenajeado hoy al torero segoviano Víctor Barrio, que falleció en 2016 en la Plaza de Toros de Teruel. El reconocimiento será permanente gracias al mural de cerámica del artista Luis Gordillo, que ya está instalado en la madrileña Plaza de las Ventas, junto a su puerta grande. La viuda del diestro ha estado acompañada por los toreros José Tomás y José María Manzanares. Y este que ven es un supuesto Caravaggio que iba a subastarse hoy en Madrid, junto a otras piezas, algunas de Castilla y León. Firmado con una autoría distinta, el cuadro iniciaba la puja en 1.500 euros. Su valor, si se confirma la procedencia, rondaría los 150 millones. Ha sido el Ministerio de Cultura quien ha frenado su venta. Actuamos con una rapidez que no se produjo en los años 70, no sé si saben ustedes, en los años 70 del siglo XX, del siglo pasado, un Caravaggio acabó en Cleveland. Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo, que lo declare BIC, y con esta doble garantía pues nos aseguramos que el cuadro se quede en España. Esta noche llega el estreno de un nuevo programa que podrán ver aquí, en la 7 de Castilla y León Televisión. Se trata de Palacios y Castillos con Misterio, un programa para descubrir los rincones más enigmáticos de la comunidad y sus misteriosas leyendas. Podrán verlo cada jueves a las 11:15 de la noche. Hoy, desde el monasterio de San Jerónimo de Guisando, en Ávila. Nos vamos. Tampoco se pierdan a las 9:30 Cuestión de Prioridades. José Luis Martín va a entrevistar a uno de los mayores expertos en cáncer de España, Mariano Barbacid. Ahora los deportes. Hasta mañana.